Este audiolibro transformará la forma en que ves el mundo. Hoy os traemos Capital Wars: The Rise of Global Liquidity. Durante décadas, los grandes debates económicos han girado en torno a conceptos tradicionales como tasas de interés, inflación, crecimiento del PIB o balanza comercial. Estas variables, enseñadas en universidades y discutidas en medios financieros, parecían suficientes para explicar el rumbo de las economías modernas. Sin embargo, bajo esa superficie conocida, ha surgido una fuerza que ha ido ganando protagonismo silenciosamente hasta convertirse en el verdadero motor y muchas veces el desestabilizador del sistema global. La liquidez. Capital Wars. The Rise of Global Liquidity nos introduce en esta transformación silenciosa pero profunda. Michael J. Howell nos propone mirar más allá de las métricas convencionales y observar con atención lo que verdaderamente sostiene, expande o desestabiliza los mercados financieros actuales. Los flujos de capital global, su origen, su velocidad y su destino. Ya no basta con mirar qué decide un banco central en términos de tasas o cuánto crece una economía nacional. Lo que importa, cada vez más, es cuánta liquidez está disponible en el sistema financiero global, quién la controla, cómo se mueve y hacia dónde fluye. Esta liquidez no es simplemente dinero físico o depósitos bancarios. Es una red compleja de instrumentos financieros, balances institucionales, políticas monetarias no convencionales y decisiones estratégicas tomadas por actores que trascienden fronteras. Bancos centrales, fondos soberanos, fondos de pensiones, aseguradoras globales. Todos ellos interactúan creando un nuevo tipo de orden económico. Uno que no se guía tanto por los ciclos económicos tradicionales, sino por las condiciones de acceso al capital y su abundancia o escasez en los mercados financieros. El surgimiento de este nuevo paradigma, como explica Howell, ha modificado las reglas del juego. Lo que impulsa el precio de los activos, acciones, bonos, inmuebles, ya no está necesariamente ligado a los fundamentales económicos, sino a cuánta liquidez hay disponible para invertir. Un exceso de liquidez puede inflar los precios sin relación con el valor real de los activos. Su retiro, en cambio, puede provocar colapsos abruptos. Es un sistema en el que el flujo es más importante que el fondo. El punto de partida de esta transformación no es reciente. Tiene raíces profundas, vinculadas a la evolución de los mercados financieros desde la década de los 80, al ascenso de la globalización financiera, a las respuestas de los bancos centrales frente a crisis como la de 2008 y, más recientemente, a los efectos colaterales de políticas monetarias ultraexpansivas tras la pandemia. La inyección masiva de dinero por parte de los bancos centrales, combinada con una arquitectura financiera altamente interconectada, ha producido una era de liquidez global que desafía todos los modelos tradicionales. Este cambio, sin embargo, no ha sido plenamente comprendido por la mayoría de los economistas ni por el público general. De hecho, una de las tesis más potentes de Howell es que muchos de los errores de diagnóstico sobre las crisis económicas recientes provienen precisamente de ignorar esta variable fundamental. Se ha mirado el comportamiento de los mercados sin prestar suficiente atención a la verdadera fuente de su dinamismo: el flujo y la disponibilidad del capital. Este libro, por tanto, es una invitación a mirar de nuevo, a cambiar la lente, a entender que vivimos en un mundo financiero donde los viejos mapas ya no son útiles. Un mundo donde las guerras ya no se libran solo con armas o acuerdos comerciales, sino con decisiones silenciosas que determinan dónde va el dinero, cuándo y por cuánto tiempo. Y para entender ese mundo y participar en él con inteligencia, necesitamos conocer las reglas de esta nueva economía líquida. A medida que se profundiza en la dinámica del nuevo orden económico delineado por Michael J. Howell, surge con claridad una figura que ha operado en silencio pero con efectos colosales. El sistema bancario en la sombra, shadow banking. Se trata de un conjunto de instituciones financieras y vehículos de inversión no bancarios que crean crédito y gestionan activos sin estar sujetos a las mismas regulaciones ni mecanismos de control que los bancos tradicionales.
Aunque invisible para el ciudadano común, este sistema ha sido protagonista en la expansión de la liquidez global. El crecimiento de este universo paralelo ha cambiado la anatomía del capital. Fondos de pensiones, aseguradoras, fondos de cobertura, empresas de gestión de activos y estructuras de titulización han sustituido gradualmente el papel dominante que alguna vez tuvieron los bancos centrales y comerciales en la creación de crédito. Estas entidades operan con lógicas distintas, impulsadas más por incentivos de rentabilidad que por prudencia regulatoria, y tienen acceso a instrumentos sofisticados que permiten apalancar capital a niveles inimaginables décadas atrás. Esta transformación ha hecho que el análisis económico tradicional, centrado en balances bancarios y agregados monetarios convencionales como M1 o M2, resulte insuficiente. Para comprender la liquidez real del sistema, hay que observar cómo se financian estos actores, cómo manejan el riesgo, cómo se comportan bajo estrés y, sobre todo, cómo responden ante señales emitidas por los grandes bancos centrales. El sistema bancario en la sombra, lejos de ser marginal, ahora representa una fuerza global capaz de amplificar tanto el crecimiento como las crisis. Uno de los puntos más potentes que Howell plantea es que este ecosistema opera bajo una lógica de flujo. La creación y destrucción de liquidez dependen no solo del dinero emitido por los bancos centrales, sino de cómo los actores institucionales reinvierten, refinancian y rotan sus carteras. Una abundancia de liquidez puede hacer subir los mercados de activos incluso sin mejoras en la economía real, mientras que una retirada súbita puede provocar caídas abruptas que se sienten como crisis sin causa aparente. Esto nos lleva a otro concepto clave: la diferencia entre liquidez monetaria y liquidez financiera. La primera está asociada al dinero tradicional en circulación, la segunda a la facilidad con la que los activos pueden convertirse en efectivo sin pérdida de valor. Es esta segunda dimensión la que mueve los mercados, y su comportamiento está profundamente influido por expectativas, condiciones del crédito y decisiones estratégicas de los grandes gestores de capital. La liquidez financiera es, en esencia, confianza traducida en flujo. Howell explica que los bancos centrales, si bien han sido históricamente los guardianes del sistema financiero, ahora son más bien actores dentro de un teatro más grande. Sus decisiones de política monetaria, como las tasas de interés o los programas de expansión cuantitativa, quantitative easing, tienen impacto no tanto por su volumen directo, sino porque señalan al mercado cómo posicionarse. El verdadero poder está en los efectos secundarios, en cómo los gestores de fondos reaccionan, en cómo se reprecian los activos y en cómo los flujos se reorganizan globalmente. La globalización financiera ha multiplicado esta dinámica. El capital ya no está confinado a fronteras nacionales. Un cambio en la política de liquidez de la Reserva Federal puede alterar las valoraciones de activos en países emergentes, afectar el tipo de cambio o incluso desencadenar crisis de deuda. Así, la liquidez se ha convertido en una variable geopolítica. Es una herramienta de poder suave, una fuerza que puede levantar economías o dejarlas caer sin necesidad de conflictos armados ni sanciones diplomáticas. En este contexto, el capital actúa como un organismo vivo. Fluye hacia donde se siente más seguro, donde espera mayor rendimiento ajustado al riesgo, donde hay claridad de reglas. Pero también puede huir rápidamente cuando percibe señales de incertidumbre, cambio o desconfianza. Este comportamiento de enjambre, propio de una inteligencia colectiva pero volátil, hace que los mercados globales se hayan vuelto más susceptibles a choques, incluso cuando los indicadores económicos no muestran señales de alarma. Todo esto redefine la noción de estabilidad financiera. Ya no basta con mantener controlada la inflación o promover el empleo. Los bancos centrales y los reguladores deben ahora vigilar la arquitectura invisible de la liquidez. Porque lo que mantiene el sistema funcionando no es únicamente la economía real, sino una red de confianza y disponibilidad de capital que se mueve constantemente a través de instrumentos cada vez más complejos. Así, la verdadera arquitectura del sistema financiero actual no se ve a simple vista. Está compuesta por flujos,
balances ocultos, instrumentos sintéticos y redes globales de decisión. Comprender esto no es solo tarea de economistas. Es fundamental para cualquier persona o institución que quiera operar con inteligencia en un mundo donde las reglas han cambiado y donde el verdadero poder ya no está donde solía estar. El control de la política monetaria ha sido históricamente el bastión de los bancos centrales. Su capacidad para ajustar tasas de interés, gestionar la base monetaria y actuar como prestamistas de última instancia les confería un poder inmenso sobre la economía de sus respectivas naciones. Sin embargo, en el contexto que Michael J. Howell detalla con precisión, ese poder ha sido reformulado. La abundancia de liquidez y la globalización de los mercados financieros han desplazado el protagonismo desde las instituciones tradicionales hacia mecanismos más difusos, menos visibles pero enormemente efectivos. La Reserva Federal, el Banco Central Europeo, el Banco de Japón, entre otros, siguen siendo actores clave. Pero su papel ya no consiste únicamente en girar la llave del dinero mediante subidas o bajadas de tipos. Hoy, gran parte de su influencia se ejerce a través de expectativas, señales al mercado y, sobre todo, por la forma en que afectan el comportamiento de los grandes intermediarios de capital. En este nuevo terreno, lo que realmente mueve los mercados no es solo la política en sí, sino la forma en que se interpreta, se anticipa y se reacciona a ella. Howell subraya que las herramientas convencionales de política monetaria se han vuelto menos efectivas en un mundo hiperfinanciarizado. La tasa de interés, por ejemplo, que durante mucho tiempo fue el principal instrumento de control sobre la actividad económica, ha perdido gran parte de su eficacia. En un entorno donde las tasas ya están cercanas a cero o incluso en terreno negativo, los bancos centrales se ven forzados a utilizar otras vías. Programas de compra de activos, expansión de sus balances, intervenciones en mercados de bonos corporativos o incluso activos respaldados por hipotecas. Pero estas acciones, aunque poderosas, tienen efectos colaterales profundos. La expansión cuantitativa, por ejemplo, ha creado una distorsión masiva en la percepción del riesgo. Al comprar grandes cantidades de deuda pública o corporativa, los bancos centrales inyectan liquidez directamente al sistema financiero, elevando los precios de los activos, especialmente los financieros, más allá de lo que los fundamentos justificarían. Esta distorsión ha alimentado burbujas en diversos mercados. Acciones, bienes raíces, bonos de alto rendimiento, criptomonedas, entre otros. Uno de los argumentos más importantes del libro es que la liquidez, al ser una fuerza tan poderosa, puede alterar las reglas tradicionales del juego económico. En lugar de seguir un ciclo clásico de expansión y contracción, el sistema actual parece moverse por oleadas de euforia y contracción provocadas por cambios en el sentimiento de los inversores y los movimientos repentinos de capital. Y esto, a su vez, complica la tarea de los responsables de política económica, que ya no pueden predecir ni controlar los efectos secundarios de sus decisiones con la misma claridad que antes. Otro punto clave es que la creación de liquidez ya no depende exclusivamente de los bancos centrales. En la práctica, el sector privado, especialmente a través de la banca en la sombra, puede multiplicar esa liquidez mediante el uso de instrumentos derivados, estructuras de crédito apalancado y titulización. Esto significa que incluso si un banco central desea restringir la liquidez, puede verse frustrado si el sector financiero encuentra formas de expandirla por su cuenta. La política monetaria se enfrenta, así, a un dilema estructural. Su control directo ha sido erosionado, pero se le sigue exigiendo estabilidad sistémica. Esto ha llevado a un nuevo tipo de política monetaria, una que no solo gestiona variables económicas, sino también narrativas. En esta nueva era, los bancos centrales actúan más como psicólogos de masas que como ingenieros económicos. Deben ser cuidadosos con cada palabra, cada rueda de prensa, cada previsión. Porque en un sistema tan apalancado emocional y financieramente, una frase mal interpretada puede desencadenar salidas masivas de capital, caídas en los mercados o, incluso, pánicos financieros. El lenguaje,
por tanto, se ha vuelto una herramienta de intervención. Forward Guidance, la práctica de orientar al mercado sobre futuras decisiones políticas, se ha convertido en uno de los mecanismos clave de influencia. Pero esto también ha generado una dependencia peligrosa. Los inversores, acostumbrados a ser guiados con detalle, se vuelven hipersensibles a cualquier señal de ambigüedad. Se genera así un bucle de dependencia psicológica entre los mercados y las autoridades monetarias, donde el más mínimo cambio de tono puede disparar reacciones desproporcionadas. Además, la abundancia de liquidez ha creado un fenómeno que Howell examina con detenimiento: la zombificación de sectores enteros de la economía. Empresas que, en un entorno más restrictivo, habrían quebrado por ineficiencia, sobreviven gracias al crédito barato, alimentadas por flujos de capital que buscan rendimiento en un mundo de tasas ultrabajas. Esto no solo perpetúa ineficiencias, sino que reduce la productividad agregada, distorsiona la asignación de recursos y debilita la capacidad de innovación del sistema económico. Otro efecto perverso de esta expansión de liquidez es el aumento de la desigualdad. Los activos financieros, propiedad de una minoría, se revalorizan a ritmos vertiginosos, mientras que los ingresos reales de la mayoría permanecen estancados. Esto ha exacerbado las brechas sociales, políticas y económicas, debilitando la cohesión social y alimentando movimientos de descontento y polarización política en diversas partes del mundo. El capítulo también plantea una reflexión incómoda. ¿Hasta qué punto es reversible este sistema? ¿Pueden los bancos centrales realmente normalizar sus políticas sin provocar una contracción drástica de liquidez y, por ende, una recesión sistémica? La respuesta, aunque no explícita, se intuye sombría. La economía global se ha vuelto adicta a la liquidez. Y retirar ese soporte, aunque sea gradualmente, puede desencadenar consecuencias de gran alcance. Es un equilibrio inestable, donde cada movimiento debe ser calculado con precisión quirúrgica. En este escenario, el lector comienza a ver que la política monetaria ha dejado de ser una herramienta técnica para convertirse en un arte político, psicológico y sistémico. Una práctica que navega entre la ciencia y la fe, entre el dato y la percepción, entre la realidad y el miedo. Y que en el centro de todo ello, la liquidez, ese río invisible de capital, sigue fluyendo, determinando destinos individuales, estrategias corporativas y equilibrios geopolíticos. En la red de poder tejida por la nueva era de liquidez global, hay actores que han crecido en influencia hasta convertirse en auténticos titanes silenciosos. Los gestores de activos institucionales, fondos de pensiones, compañías de seguros, fondos soberanos y grandes administradoras como BlackRock, Vanguard o Fidelity manejan hoy cantidades de capital tan descomunales que sus decisiones de inversión son capaces de mover economías nacionales, alterar el equilibrio de divisas y transformar por completo la estructura de los mercados financieros. Michael J. Howell señala que este fenómeno no es anecdótico, sino estructural. El poder ya no reside exclusivamente en los bancos centrales o en los gobiernos. Está, cada vez más, en manos de entidades privadas que gestionan el ahorro del mundo, especialmente en economías desarrolladas y envejecidas, donde los flujos hacia pensiones e inversiones a largo plazo han crecido exponencialmente. Estas instituciones no crean dinero como un banco central, pero al invertir ese dinero, reconfiguran la realidad económica. Deciden qué empresas prosperan, qué sectores crecen, qué países reciben flujos de capital y cuáles se quedan aislados. Uno de los aspectos más llamativos del análisis de Howell es cómo estos gestores de activos actúan no tanto por motivaciones especulativas, sino por la necesidad de encontrar rentabilidad estable y previsible para cumplir con compromisos de largo plazo. Esta lógica de rendimiento ajustado al riesgo ha cambiado la forma en que el capital se distribuye en el mundo. No se trata solo de perseguir altos retornos, sino de asegurar flujos estables en un entorno de tasas bajas. Este hecho ha dado lugar a una paradoja moderna.
Enormes masas de dinero buscando desesperadamente rendimiento en un planeta saturado de deuda, crecimiento débil y activos sobrevalorados. El impacto de estos actores en los mercados es inmenso. Su escala les permite operar con ventajas estructurales. Pueden influir en decisiones empresariales, colocar condiciones en emisiones de deuda, modificar políticas regulatorias mediante presión financiera y moldear índices de referencia. En muchos casos, son los dueños indirectos de las principales compañías del mundo, al controlar grandes paquetes accionarios a través de fondos indexados y estrategias pasivas. Así, su poder no es solo financiero, sino político, económico y estratégico. Pero ese poder tiene consecuencias. Una de ellas es la homogeneización de las inversiones. Al reticar índices globales, una práctica común en la gestión pasiva, los gestores terminan concentrando flujos de capital en los mismos activos, elevando aún más sus precios, independientemente de los fundamentales subyacentes. Este efecto rebaño crea valoraciones artificiales, desvinculadas del análisis económico tradicional, y aumenta el riesgo sistémico. Si todos están invertidos en lo mismo, cualquier shock puede generar una salida masiva de capital con consecuencias devastadoras. Además, la gestión institucional tiende a priorizar liquidez y estabilidad de corto y mediano plazo por encima de la innovación o la productividad. El capital se dirige allí donde hay liquidez abundante, regulaciones predecibles y protección jurídica, lo que beneficia a mercados desarrollados y a grandes corporaciones en detrimento de economías emergentes, pequeñas empresas o proyectos con alto potencial pero mayor incertidumbre. El resultado es una asignación de capital que perpetúa desigualdades y limita la disrupción. Otro aspecto clave es que muchos de estos gestores utilizan modelos cuantitativos y algoritmos sofisticados para tomar decisiones, lo que añade otra capa de complejidad al sistema financiero. Las estrategias automatizadas, basadas en datos pasados y correlaciones estadísticas, pueden reaccionar de forma abrupta ante eventos imprevistos, generando movimientos bruscos en los mercados sin una razón aparente. Esto ha hecho que los mercados modernos sean más líquidos en tiempos normales, pero mucho más volátiles en tiempos de estrés. Michael Howell también destaca la creciente interdependencia entre los bancos centrales y estos gestores de activos. Las políticas monetarias, especialmente las compras masivas de activos, han beneficiado directamente a estas instituciones al inflar los precios de los activos que poseen. En cierto sentido, se ha creado un ciclo donde los bancos centrales inyectan liquidez, los gestores canalizan esa liquidez hacia los mercados, y los mercados, sostenidos artificialmente, se convierten en barómetros que refuerzan la narrativa de estabilidad. Pero esta relación simbiótica es frágil. Si en algún punto se rompe, ya sea por inflación, crisis geopolíticas o cambios de régimen monetario, el ajuste podría ser severo. Este fenómeno también tiene implicaciones geopolíticas. Los flujos de capital gestionados por estos actores no son neutrales. Influyen en el tipo de cambio, en la balanza de pagos, en las tasas de interés locales. Cuando un fondo de pensiones europeo decide desinvertir en deuda emergente, por ejemplo, puede desencadenar una depreciación de la moneda local, una crisis de liquidez y una caída del mercado de deuda. Todo, desde una oficina a miles de kilómetros de distancia. Este tipo de choques invisibles son cada vez más frecuentes y menos previsibles. El ascenso de estos gestores, por tanto, no puede verse como una simple evolución del capitalismo financiero. Es un cambio estructural en quien decide el destino del capital, cómo se mide el valor y quién asume los riesgos. La economía global está siendo reescrita por decisiones de inversión tomadas con base en modelos estadísticos, análisis de riesgo y exigencias regulatorias. Y quienes entienden estas dinámicas no solo pueden anticiparse mejor a los cambios, sino también actuar con más conciencia sobre el sistema en el que operan. El panorama que plantea Howell es claro. Vivimos en una era donde la liquidez global es gestionada por gigantes invisibles. Comprender su lógica, sus incentivos
sus límites y sus vulnerabilidades es clave para cualquier persona que desee navegar con inteligencia y no ser arrastrada por los nuevos ríos del capital global. En el complejo sistema financiero descrito por Michael J. Howell, los mercados emergentes ocupan una posición particularmente delicada. Si bien representan vastas regiones con enormes oportunidades de crecimiento, también son los más expuestos a la volatilidad de los flujos globales de capital. En un mundo donde la liquidez se mueve con velocidad, dirigida por algoritmos, decisiones institucionales y expectativas cambiantes, estos países se enfrentan al desafío de atraer capital sin convertirse en sus rehenes. Durante décadas, que el relato convencional afirmaba que el desarrollo económico era cuestión de reformas estructurales, apertura al comercio, disciplina fiscal y estabilidad institucional. Pero Howell introduce un matiz esencial. Incluso cuando estos factores están presentes, el éxito o el colapso de un mercado emergente puede depender más de la dirección del flujo global de liquidez que de sus propios fundamentos. En otras palabras, no basta con hacer las cosas bien. Es crucial también saber cómo se mueve el capital global y cómo protegerse de sus cambios repentinos. Un aspecto que el autor analiza en profundidad es el ciclo clásico de entrada y salida de capitales. Cuando los bancos centrales de países desarrollados implementan políticas de expansión monetaria, como tasas bajas o programas de compra de activos, se genera un excedente de liquidez que busca rendimientos fuera del mundo desarrollado. Este exceso de capital fluye entonces hacia los mercados emergentes, donde encuentra tasas de interés más altas, oportunidades de inversión en infraestructuras, empresas en crecimiento, materias primas y activos financieros subvalorados. Estos flujos, en principio, son bienvenidos. Aumentan las reservas internacionales, fortalecen las divisas locales, inflan los mercados bursátiles y permiten financiar déficits fiscales o de cuenta corriente sin necesidad de endeudamiento oneroso. Sin embargo, como detalla Howell, esta bonanza es ilusoria si no está acompañada de medidas prudenciales y mecanismos de defensa financiera. Porque el mismo capital que entra masivamente puede salir con igual rapidez ante el más leve cambio de sentimiento o una señal de endurecimiento monetario desde la Reserva Federal o el Banco Central Europeo. Este fenómeno crea una dependencia peligrosa. Los países emergentes pasan a ser altamente sensibles a factores que no controlan. Decisiones de política monetaria en Washington, reequilibrios de cartera en Londres o flujos de ETF reestructurados desde Nueva York. Así, una economía puede estar creciendo, mostrando solidez fiscal y estabilidad institucional, y aún así sufrir una depreciación abrupta de su moneda, una fuga de capitales o una caída del mercado accionario simplemente porque los inversores globales necesitan reducir exposición al riesgo o buscar liquidez en dólares. El autor también destaca que esta volatilidad tiene efectos políticos y sociales. Cuando un país sufre una reversión de flujos, se enfrenta de inmediato a una caída de reservas, devaluación de su moneda, aumento de inflación importada y presión sobre el financiamiento externo. Esto puede obligar a recortes de gasto, subas de tasas de interés o incluso negociaciones de emergencia con el FMI. Y estas medidas, aunque necesarias desde el punto de vista financiero, suelen ser impopulares y pueden desatar crisis políticas o protestas sociales. En ese sentido, la dependencia del flujo global de liquidez se convierte en una cuestión de gobernabilidad. Además, Howell subraya que la percepción del riesgo en los mercados emergentes tiende a ser homogénea, lo cual agrava el problema. En momentos de euforia, los inversores tienden a agrupar a todos los países como oportunidades de crecimiento y a invertir sin mucha discriminación. Pero en tiempos de incertidumbre, ese mismo grupo se convierte en riesgo emergente y sufre salidas de capital indiscriminadas, sin diferenciar entre economías sólidas y débiles. Esto crea injusticias sistémicas. Países que han hecho reformas profundas se ven arrastrados por la salida de flujos que responden más al miedo colectivo que a sus propios errores. En términos más amplios, el autor plantea que este patrón reproduce dinámicas de poder global. Los países desarrollados,
especialmente aquellos emisores de monedas de reserva, como Estados Unidos y, en menor medida, la eurozona, disfrutan de un privilegio de liquidez. Pueden financiar sus déficits en su propia moneda y absorber capitales en momentos de crisis. En cambio, los países emergentes están sujetos al juicio del capital extranjero, necesitan defender su moneda con reservas reales y tienen menos margen para aplicar políticas contracíclicas cuando el flujo se revierte. Ante esta realidad, Howell propone que los países emergentes deben desarrollar políticas de protección estructural contra la volatilidad de los flujos. Esto incluye acumular reservas internacionales, regular el endeudamiento externo del sector privado, diversificar sus fuentes de financiamiento, fortalecer sus sistemas financieros internos y, sobre todo, construir instituciones macroeconómicas creíbles. Pero aún con estas medidas, insiste, la vulnerabilidad nunca desaparece del todo. Porque el sistema global sigue funcionando bajo una lógica de fluidez, sensibilidad a la narrativa y búsqueda de liquidez constante. En este contexto, ser emergente no es solo una categoría económica, sino una condición estructural de exposición. Y entender cómo funciona la liquidez global, cómo se comportan los gestores de capital, cómo se comunican los bancos centrales y cómo se mueven los mercados en bloque se convierte en una necesidad de supervivencia. Así, lo que podría parecer una cuestión técnica, la gestión de la liquidez, se revela como un tema profundamente humano, político y estratégico. Porque en la era de las guerras del capital, quien no domina el lenguaje de los flujos, termina siendo arrastrado por ellos. Con todo el panorama desplegado, la centralidad de la liquidez, el ascenso del sistema bancario en la sombra, la erosión del poder tradicional de los bancos centrales, el protagonismo de los gestores de activos y la vulnerabilidad de los mercados emergentes, Michael J. Howell culmina su obra con una reflexión que se siente tanto como advertencia como guía. Vivimos en un sistema global donde el capital ya no obedece las fronteras y donde entender su comportamiento es esencial para anticipar el futuro financiero, económico y geopolítico. En este nuevo mundo, que el poder real se manifiesta a través del acceso y control de los flujos de capital. Las guerras contemporáneas ya no se libran exclusivamente con armas ni con tratados, sino mediante decisiones de política monetaria, regulaciones financieras, movimientos de fondos y variaciones en la percepción del riesgo. El capital, como entidad abstracta y fluida, se ha vuelto el instrumento más eficiente de influencia global. Puede levantar economías, reforzar gobiernos, inflar activos, pero también puede retirarse de forma súbita, desencadenando crisis, desempleo y colapsos sociales. En este desenlace, Howell hace hincapié en una idea central. La liquidez no es un fenómeno técnico aislado. Es el medio en el que todos los agentes financieros, estados, empresas, bancos, inversores, ciudadanos, se mueven, deciden, sobreviven. Su abundancia o escasez afecta el precio de todo. Desde el valor de una vivienda hasta el rendimiento de un bono del tesoro, desde el tipo de cambio de una divisa emergente hasta la viabilidad de un proyecto de infraestructura. Por ello, la gestión de la liquidez, su monitoreo, su comprensión y su anticipación deberían ocupar un lugar central en la estrategia de todos los actores económicos. Pero el autor también advierte que estamos frente a un sistema frágil. La hiperliquidez, sostenida por años de políticas monetarias ultraexpansivas, ha generado desequilibrios difíciles de revertir sin consecuencias. Existen activos sobrevalorados, niveles de deuda extraordinarios, empresas zombificadas y una confianza estructural en que los bancos centrales siempre acudirán al rescate. Howell no formula predicciones catastrofistas, pero sí deja claro que la normalización será un proceso complejo, posiblemente traumático, y que exigirá a los responsables de política económica una fineza y coordinación que el sistema aún no ha demostrado poseer. En ese marco, el futuro del orden financiero mundial dependerá de la capacidad de rediseñar las estructuras de gobernanza del capital. Esto no implica frenar la globalización financiera, sino hacerla más transparente, más equilibrada y menos proclive a generar burbujas y crisis.
Para ello, Howell sugiere una mayor cooperación entre bancos centrales, una redefinición de los marcos regulatorios que incorporen al sistema bancario en la sombra, y una revisión profunda del rol que cumplen los gestores de activos sistémicos en la estabilidad global. A nivel individual y corporativo, la lección más valiosa del libro es clara. En un mundo gobernado por la liquidez, la estrategia financiera ya no puede limitarse a balances estáticos o modelos macroeconómicos tradicionales. Requiere sensibilidad a los flujos, capacidad de lectura de señales implícitas, agilidad para adaptarse a cambios bruscos y prudencia frente a narrativas dominantes. Aquellos que entiendan cómo se comporta el capital y por qué tendrán una ventaja estructural en su toma de decisiones, tanto en la inversión como en la gestión de riesgos. Pero incluso más allá de lo técnico, Howell concluye con una reflexión de mayor calado. La liquidez, en su capacidad de mover el mundo sin ser vista, ha cambiado también nuestra manera de percibir el valor. Ya no basta con que algo sea valioso por sus fundamentos. Debe ser líquido, deseado, accesible. Esta lógica ha afectado no solo a los activos financieros, sino también a las instituciones, las ideas, incluso a las personas. En cierta forma, todos estamos siendo evaluados bajo el prisma de la liquidez. ¿Qué tan rápido podemos adaptarnos? ¿Qué tan fácilmente podemos ser reemplazados? ¿Cuánto valemos en un mercado que premia el movimiento por encima de la estabilidad? Frente a esto, Howell no ofrece un dogma, sino una brújula. Invita a pensar el sistema financiero no como un ente separado de la sociedad, sino como un reflejo de sus valores, sus ansiedades y sus aspiraciones. Comprender el capital es, en última instancia, comprendernos a nosotros mismos. Y en esa comprensión reside la posibilidad no solo de sobrevivir en un mundo líquido, sino de construir, con inteligencia y propósito, una economía más resiliente, más justa y más consciente. Si quieres seguir cambiando tu forma de ver el mundo, suscríbete.